Buenos días. Vamos a hablar hoy de las columnas, utilizando el texto Diseño de elementos de concreto armado de la profesora María Gabriela Fratelli y la norma Covenin 1753-2006, que es nuestra base legal para el diseño de todos los elementos de concreto armado. Vamos a empezar con la compresión simple, pues. Una columna es un elemento vertical que es el soporte básico de las estructuras de las edificaciones, pues, de las casas y de los edificios. La fórmula general para las columnas sin refuerzo es esta, simplemente es fuerza sobre área, que la pueden sacar de aquí. Lo que pasa es que el concreto, este es el valor del concreto, de la resistencia del concreto, este es el área y este es el factor de reducción de resistencia, que para columnas sin armar, sin acero, es de 0,65, y para columnas con acero y con refuerzo transversal, es decir, con ligadura, es de 0,7. Para columnas circulares, cuyo refuerzo transversal se llaman sunchos, es decir, columna sunchada, es 0,75. Entonces, en esta fórmula es el área del concreto por la resistencia del acero, que es 0,85 por F', más el área del acero por la resistencia del acero. Realmente en esta fórmula se puede extender y habría que al área de concreto descontarle el área del acero. O sea que habría una pequeña modificación que se puede ver más adelante. Básicamente, el refuerzo del acero de la columna, refuerzo longitudinal, debe estar entre estos límites, el 1% y el 8% del área gruesa, pero en zonas sísmicas debe estar limitado a 0,006. Aquí hay un error. Esto no es 0,006, sino 0,08, 6% para que la columna tenga mayor utilidad. Bien, siguiendo la presentación, tenemos acá diferentes secciones transversales de columna. Lo básico para entender acá es primero que cada esquina en las columnas cuadradas o rectangulares debe tener una barra longitudinal y todas deben estar cercadas con las ligaduras. Las ligaduras, el fin principal de las ligaduras es dar soporte lateral a las barras longitudinales para que no se expandan a la hora de una sobrecarga por sismo, por la razón que sea, ¿no? Entonces, porque cuando eso pasa, entonces si la barra se expandea, ella va a pandear para afuera porque, claro, es la parte donde hay menor resistencia. Para adentro no va a pandear porque aquí está el núcleo de concreto. Entonces ella va a pandear hacia donde hay menos resistencia. Entonces por eso se pone la ligadura, pues. Aquí vemos una columna rectangular con grupos de barras agavilladas en las esquinas, también cercadas. Esta es una columna circular. La ligadura circular se llama suncho. Esta es otra columna, otra sección transversal de la columna con una ligadura diagonal que hace falta porque la separación entre las cabillas es mayor de 15 centímetros. 15 de 25. Bueno, tiene que ser mayor, si es mayor de 15 centímetros, tiene que tener una ligadura adicional. Bien, los diámetros de las barras longitudinales varían entre media pulgada y 2 pulgadas. Ya de 2 pulgadas son bastante. Generalmente son de media pulgada para cargas muy pequeñas y dimensiones muy pequeñas. La dimensión mínima de la columna es de 30 por 30 centímetros. Claro, puede ser de 20 por 40, por 50,
pero realmente el área mínima tiene que ser 900 centímetros cuadrados. Es decir, si la columna es cuadrada, es de 30 por 30 para que dé 900 centímetros cuadrados. Bien, parte importante son las ligaduras, es la disposición de las ligaduras. ¿Por qué? Porque es fundamental que las barras longitudinales tengan el soporte lateral adecuado. Y esto ha evolucionado a través de muchos años y de muchas experiencias. Entonces, eso hay que respetarlo fundamentalmente. Hay dos en la norma. Tenemos las disposiciones del capítulo 7, el artículo 752, y luego las disposiciones del capítulo 18, que son más estrictas, y con esas, si cumplimos eso, aseguramos que vamos a tener una columna resistente y para el cálculo y adecuada para el cálculo que se haga. Pues. Lo digo así porque ninguna estructura puede con la fuerza de la naturaleza. No hay nada que resista una fuerza demasiado grande de la naturaleza. Pues. Pero para las fuerzas verticales, que son conocidas, tanto carga variable como carga permanente, y las fuerzas sísmicas, que también son conocidas, lo normal, las columnas van a resistir si cumplimos con estas previsiones que están acá. Aquí está un poquito más claro cómo se tienen que colocar las ligaduras, ¿no? Más adelante tenemos un dibujo que lo explica gráficamente. Las ligaduras se tienen que disponer a lo largo de 3 longitudes de confinamiento, las que están cerca del nodo y las que están en el tercio central, que es donde vamos a solapar en caso de requerirlo, vamos a solapar las cabillas, ¿no? O sea, porque las cabillas tienen una longitud finita, la longitud máxima se fabrican en 12 metros. Entonces, claro, si tenemos una edificación de 3 o más pisos, seguramente vamos a tener que conectar cabillas para darle continuidad completa. Entonces el solape tiene que ser en el tercio central de la columna. Entonces, ¿qué dice acá? Que el acero de refuerzo transversal tiene que disponerse a lo largo de la longitud L0, medida desde la cara del nodo y ambos lados de cualquier sección donde se considere probable que ocurra la cedencia por flexión, es decir, que será la cabilla. Bien, entonces esa longitud L0, que más adelante la vamos a ver en el dibujo que está tomado de la norma, tiene que ser acá. La mayor dimensión del miembro, o sea, L0 tiene que ser mayor que la mayor dimensión del miembro de la columna. Un sexto de la longitud libre del miembro o 45 centímetros. Y en la dirección transversal tenemos que aplicar esta fórmula y calcular la separación de los estribos en la sección transversal. Antes yo les dije que les mostré una columna que tenía una ligadura diagonal. Les dije que era porque las barras estaban separadas en una distancia, las barras longitudinales mayor de 15 centímetros. Entonces, vean, esto tiene que estar entre 10 y 15 centímetros. Si pasa de 15, hay que colocarle una ligadura adicional. Aquí tenemos, pues, gráficamente de lo que estamos hablando. Acá, este es un dibujo, este es de la profesora Fratelli, ¿no? Pero más adelante está el dibujo de la norma, que tiene estos mismos valores para las separaciones, pero está mucho más especificado. Sin embargo, se lo puse acá porque tenemos también estos gráficos que es importante tenerlos para entender las cuestiones. Entonces, las longitudes de confinamiento ya las vamos a ver más adelante también. Y aquí está cómo tenemos que calcular la cantidad del acero transversal, es decir, las ligaduras.
este es el dibujo de lo cual estoy hablando, el esquema tomado de la norma 1753-2006. Aquí vemos, bueno, aquí incluyen las vigas, que no es el caso de estudio ahorita, pero es importante tenerlo porque siempre relaciona. Esta es la columna, la longitud libre es entre las caras de las vigas, que está acá, y aquí tenemos las longitudes de confinamiento en las áreas o en las zonas cercanas del nodo y en las zonas en el tercio central, que es donde se solapan las cabillas longitudinales. Entonces, aquí tenemos cuánto deben valer las longitudes de confinamiento, las L0, que es la longitud en el nodo, y la LD, que es esta que está acá, que aquí le pusieron L0, pero es esta que está acá. Para las cabillas también. Importante es notar que el primer estribo de la cabilla debe arrancar a 5 centímetros de la cara del nodo. Y no lo dice de la columna, pero también el primer estribo debe arrancar a 5 centímetros de la cara del nodo, ¿no? Esto está un poco, fíjense que estas líneas no son de estribos, sino de cota, pues, ¿no? Estas son las columnas, ¿eh? Esta es la columna y estas son las separaciones que tenemos que completar. Aquí tenemos un ejemplo para una columna que está sometida solamente a flexión. Aquí tenemos las cargas permanentes y se impone la condición de que la cantidad de acero sea del 1,5%. El procedimiento es, bueno, calcular la carga última, que es hay que aclarar que acá debe ser 1.2. Vamos a acomodar esto un poquito aquí, porque esto acá es, vamos a ver si puedo acá, vamos a ver, tachar, esto es, bueno, no se tacha pues, pero esto es, tienen que ver, porque esto es 1.2 para la norma nueva, este libro, o sea, el texto de la profesora Fratelli, que es excelente, pero fue escrito antes de la última versión de la norma. Este texto fue escrito para la versión 1753 de 1998, cuando era 1,4 y 1,7. Ahora sabemos que es 1,2 y 1,6. Entonces eso para ustedes no es problema, simplemente tienen que usar los factores de mayoración actualizados. Sin embargo, este ejemplo sirve perfectamente para explicar lo que estamos hablando. Bien, entonces calculemos, pues, ¿no? Como sabemos que el porcentaje de acero es 0,015%, aplicamos la fórmula. En este caso, fíjense, tenemos el área que no sabemos cuál es el área que la tenemos que calcular. Aplicamos esta fórmula, 0,85 por la resistencia al concreto por el 1 menos 0,15%, que es el área, si volvemos a la fórmula del principio, ¿ves? Tenemos el área del concreto por F'C, no sabemos cuál es el área del concreto, más el área de acero por Fy, tampoco tenemos el área de acero, entonces combinamos estas ecuaciones para poder calcular el área, la relación, pues entonces tenemos que es 200 por el área gruesa. Aquí calculamos despejamos el área gruesa de esta fórmula que está acá y nos da 1930 centímetros. Si la queremos cuadrada, tenemos un área de un lado de 45 centímetros cuadrados. Es un poquito más de lo que necesitamos, pero bueno, es un área, o sea, siempre vamos a redondear a múltiplos de 5. Se me fue. Bien, entonces, según hay que buscar cuáles son las barras longitudinales, cuántas barras longitudinales
necesitamos para cubrir 30,5 centímetros. Si utilizamos de 7 octavos, que tenemos este diámetro, o y con ligaduras de 3 octavos. Entonces obtenemos estas configuraciones posibles que están acá, con 4 cabillas de 1 pulgada más 4 de 3 octavos. Acuérdense que lo que tenemos que cubrir son 30,5 centímetros cuadrados. 30,95 centímetros cuadrados, hay que buscar las combinaciones. Entonces, una vez que encontremos las combinaciones, bueno, decidimos cuál es la que más nos gusta. Tenemos 4 cabillas de 1 pulgada más 4 de 3 cuartos, o 12 de 3 cuartos, o 16 de 5 octavos. Aquí todo va a depender de muchas cosas. Pues supóngase que una de las cosas que puede suceder es que nosotros digamos, bueno, vamos a utilizar esta combinación, y cuando vamos a comprar las cabillas para la construcción resulta que no hay. Supóngase que no hay, solo hay de 3 cuartos, entonces ponemos 12 cabillas de 3 cuartos. O que solo hay de 5 octavos, entonces colocamos 16 cabillas de 5 octavos con las ligaduras que correspondan. Acá como son 3 cabillas por lado, bueno, y están separados. Si el lado mide 45, restemos el recubrimiento, pongan que sean 3 centímetros, son 45, menos 6 son 39, 39 entre 2, 18. Entonces, claro, estos son 18 y 18. Hay que colocar una ligadura central para estabilizar o darle soporte lateral a estas barras. Acá hacemos lo mismo. Bueno, finalmente les dejo un ejercicio propuesto igualito a para que lo hagan, y cualquier duda me consultan. Entonces, hasta aquí esta pequeña explicación. Lo próximo que será hablar de la columna sometida a flexocompresión. Gracias por su atención.